Señor, no tiene fin. No hay ningún momento, Señor, en el que podamos decir que ya no tenemos nada más que aprender, o en el que no digamos que no hemos aprendido de ti, Señor. No hay ningún momento, porque en todo momento estás tú, Señor, porque en todo momento eres tú, porque tú no dejas de ser. Tú sigues viviendo, tú sigues reinando y sigues gobernando, Señor. Tú eres grande, Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso. Y no hay nadie como tú. Eres incomparable. Todo lo que tú eres y haces es incomparable, Señor. Y es hermoso poder adorarte, poder exaltar al único que es cabeza, al que murió en algún momento pero resucitó para siempre, el que vive eternamente, que reina y gobierna por los siglos de los siglos. Eso nunca dejará de ser. Tú siempre, Señor, eres Rey, siempre eres Dios, siempre eres glorioso, siempre eres justo, siempre eres verdadero, Señor. Oh, glorioso eres tú, glorioso eres tú, nuestro Dios todopoderoso. Glorioso eres tú, Señor, a quien adoramos, por quien vivimos. Glorioso eres tú, Señor. Todo lo que tú haces es glorioso, y por eso tú mereces toda gloria, por eso tú mereces todo honor, toda adoración, solamente para ti, Señor, solo para ti, porque no hay otro, no hay otro como tú, Señor. Eres único. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, que no deja de ser? Tú eres el mismo, que no cambia. Tú eres el mismo Dios todopoderoso. Tu poder no se agota, Señor, al igual que tu amor, al igual que tu perfección. No hay corrupción en ti, Señor. Tú eres perfecto, intachable, Señor. En ti no hay falla, en ti no hay error, porque tú eres Dios de perfección. Tú eres Dios glorioso. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como nuestro Señor? Dios incomparable y digno de recibir toda alabanza. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Glorioso Dios todopoderoso. Oh, santo, santo, santo eres. Glorioso eres tú, Señor. Venimos ante ti, Señor, para exaltarte. Te amamos, Señor. Te amamos porque tú nos has amado primero, Señor. No hay amor como el tuyo, Señor, no hay otro. Es incomparable. Ese amor que ha planeado nuestras vidas desde antes, quien nos predestinó y escogió según su propósito eterno y perfecto. Santo Señor, digno de suprema alabanza eres tú. Cuánto te anhelo, Señor, cuánto te amo. Vengo a tu presencia con gratitud y adoración. Señor,
cuánto te amamos y cuánto te anhelamos. Cuánto te anhelo. Te amamos, Señor. Cuánto te amo. Vengo a tu presencia con gratitud y adoración. Tu reino está aquí y tú vives en mí. Y en tu presencia puedo declarar que tú eres santo, que tú eres digno, que tú eres rey, eres Señor. Señor, cuánto te anhelo. Señor, cuánto te amo. Vengo a tu presencia con gratitud y adoración. Tu reino está aquí y tú vives en mí. Y en tu presencia puedo declarar Que tú eres santo, que tú eres digno, que tú eres rey, eres Señor. tú eres santo, Tú eres digno, tú eres rey, eres Señor. Reino está aquí y tú vives en mí. Y en tu presencia puedo declarar que tú eres santo, tú eres digno, tú eres rey, eres Señor. Tú eres santo, tú eres digno, tú eres rey, eres Señor. Tú eres santo, tú eres digno, tú eres rey, eres Señor. Reino está aquí y tú vives en mí. Y en tu presencia puedo declarar: tú eres santo, tú eres digno, tú eres rey, eres Señor. Tú eres santo, tú eres digno, tú eres rey, eres Señor. Tú eres santo, tú eres digno, tú eres rey, eres Señor. Tú eres santo, tú eres digno, tú eres rey, eres Señor. Tú eres santo, tú eres digno, tú eres rey, eres Señor. Gracias a ti, Jesús, podemos adorar, contemplar y adorar tu hermosura. Porque gracias a ti ese manto fue roto y podemos adorar en libertad. Podemos exaltarte y adorarte y bendecir al único que es digno, bendecir al único que merece todo honor y toda gloria.
solo a ti. Oh, santo y digno Señor, santo y digno eres tú, Señor. Oh, glorioso Señor, tú eres digno por siempre. Tú eres digno, Señor. Adoramos al único que es Rey y Señor por siempre. Adoramos al único que es Cristo Jesús, el que vive por siempre. Te exaltamos. Te exaltamos, digno Señor. Te exaltamos solo a ti, Dios Todopoderoso. Porque no hay otro como tú, Señor. Porque no hay Dios comparado contigo. Porque no hay otro por el cual vivimos. Oh, santo, santo, santo. Adoramos al único que nos escogió, al único que nos creó, al único que es nuestra cabeza y que es el Señor de nuestras vidas. Te adoramos a ti, Señor, precioso Jesús. Tú eres digno, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a ti. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno por siempre y siempre. No hay otro a quien toda la creación le adore y le exalte. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es Él. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono
Jesucristo, quien es digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a ti. Tú eres digno siempre y siempre. Tú eres digno. Tú eres digno, Señor. Santo, santo, Señor eterno. Oh, glorioso Rey. Oh, digno, digno. Precioso eres Jesús. Oh, digno eres tú, Señor. Digno, digno, digno de toda adoración. Digno, digno, digno de toda adoración. Digno, digno, digno de toda adoración. Digno eres tú, Jesús. Digno eres tú, Jesús. Por cuanto no se halló pecado, no se halló ninguna imperfección en ti. Fuiste exaltado hasta lo sumo, y tu nombre es sobre todo nombre. Y tú eres digno, Señor, de ser engrandecido. Tú eres digno, Señor, de ser exaltado. Tú eres digno, Señor, de ser alabado y adorado por los siglos de los siglos. Oh Señor, tú eres Señor, tú eres nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo, tú eres nuestro Señor y Rey por siempre. Tú eres Señor sobre toda la creación. Tú eres Señor sobre todo ser. Tú eres Señor por siempre. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Y hoy te exaltamos y te adoramos. Tú eres Señor. Y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Te exaltamos a ti, Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh Jesús, tú eres Señor. Tú eres digno por siempre y siempre de ser adorado. No hay otro. Nadie nunca podrá tomar ese lugar de Señor. Nunca. Porque solo tú eres verdadero. Y solo tú eres digno y merecedor de todo honor. No hay otro hallado digno, solo tú, Señor. Oh, solo tú, Señor. Digno eres tú. Digno eres tú, Señor. Digno por siempre eres. Digno, digno, digno de toda adoración. Digno, digno.
Señor, es digno. Digno eres tú, Señor. Digno de toda adoración, digno de toda alabanza. Digno eres tú, Señor. Digno de toda adoración. Tú eres santo, Señor, y tú eres digno. Tú eres santo y digno de toda alabanza. Oh, eterno Señor, digno Señor. Exaltamos, Señor, tu dignidad. Exaltamos, Señor, tu majestuosidad, tu señorío, Señor, sobre todo. Tú lo eres todo, Señor. No hay nada ni nadie sobre ti. Tú eres autoridad. Oh, glorioso Señor Jesús. Oh, santo, santo, santo por siempre. Adoramos al que es el principio y el fin. Oh, glorioso Rey, glorioso eres tú, Señor. Oh, santo, 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 santo eres tú, Señor. Adoramos al que está coronado, que venció la muerte y recuperó el reino de Dios. Por medio de ti, Señor, solo por medio de ti, tu reino es establecido. Oh, Rey, ese reino que no tiene fin, ese gobierno que es perfecto, lo exaltamos. Lo exaltamos porque no hay otro que se compare. No hay otro reino donde haya vida. Solo el tuyo, Señor, donde tú reinas por siempre. Digno, 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 digno eres tú, Señor. Exaltamos y adoramos al único que nos llamó a esa luz, al reino de su amado Hijo, al reino de nuestro Señor Jesús. No adoramos a un Dios que no conocemos, sino que adoramos a ese Dios que nos ha dado identidad, a ese Dios que nos ha dado vida y vida en abundancia. Glorioso Señor, no te adoramos, Señor, sin ninguna razón o motivo. Tú eres esa razón y ese motivo. Por eso te adoramos por quién eres tú, Señor, por la manera en cómo tú te has mostrado. Podemos, Señor, cantarte y adorarte, diciendo que tú eres Dios todopoderoso, que tú eres Dios glorioso, que tú eres Dios que sana, el único que sana, el único Dios que nos ha dado libertad y libertad para hacer, para vivir, para ejecutar como Cristo Jesús ejecutó y vivió. Te exaltamos a ti, ese Dios sobrenatural acá, pero para nosotros tú eres natural, Señor, porque esa naturaleza tú nos la has dado. Y por eso te exaltamos, porque no hay otro Dios que nos pueda dar todo eso, porque no hay otro Dios en quien haya gloria,
vida verdadera y gloriosa, vida eterna. Te exaltamos, te exaltamos, exaltamos a Jesús, el único que es luz, el único que es salvación, pero también exaltamos al único que es Señor y Rey de reyes por los siglos de los siglos. Te exaltamos, Señor, te exaltamos. Solo a ti, Señor, el único digno de ser adorado. Te exaltamos a ti, Señor, glorioso Dios. Oh, santo eres tú, Señor, Dios poderoso, que reina a la diestra de Dios Padre por siempre, cuyo nombre es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Exaltamos el nombre de Cristo, exaltamos tu nombre. Oh, santo es el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Te exaltamos a ti, porque no hay otro como tú. Santo, santo, Dios todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. El mismo Dios, el mismo Cristo. Y damos gloria a ti. Solo a ti, Señor, por siempre y siempre. Por eso tú eres siempre adorado, Señor. Tú eres el mismo Dios adorado hace siglos. Tú sigues siendo adorado y seguirás siendo adorado y exaltado. Creación hoy canta y damos gloria a ti. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Creación hoy canta y damos gloria a ti. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Creación hoy canta y damos gloria a ti. Eres digno por siempre y siempre. Señor, por siempre y siempre te exaltamos. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno de toda adoración, de toda exaltación. Con tus propias palabras dile, tú eres digno. Solo tú eres digno, Jesús. La Escritura dice que se halló alguien que fuera digno y no se encontró otro sino solo el Cordero que fue inmolado. Jesucristo es el único digno de recibir la gloria, la honra, la exaltación. Bendito y glorioso el nombre de Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Eres digno.
Por eso te adoramos, porque tú eres digno. Por eso cantamos a ti, porque tú eres digno de recibir la adoración. Maravilloso y glorioso eres tú, Jesús. Digno de toda exaltación, digno de adoración. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Él es digno. Aleluya. Solo Él es digno de recibir toda gloria y toda honra. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Qué bueno es Dios, que nos permite glorificarle y exaltar su nombre. Y con este frito más rico, ¿verdad? Qué bueno es exaltar el nombre del Señor. Pueden tomar su lugar. Bendecimos el nombre del Señor por esta oportunidad. Aleluya. Dios es bueno y Dios está haciendo cosas muy hermosas en medio de nosotros y llevándonos a una etapa de ejecución, una etapa de poner por obra lo que Él nos ha estado enseñando. Bendito el nombre del Señor, porque pues a través de nuestro apóstol Noé Castillo también nos ha estado enseñando y corrigiendo algunos aspectos que quizás se han hecho mal en la ejecución de la manifestación del poder de Dios. Y hemos visto el milagro del Señor, hemos visto la obra del Señor en muchos a través de esta expresión de Cristo en medio de su iglesia. Así que vamos a seguirlo poniendo por obra. El día de hoy, al final, vamos a estar orando por las diferentes necesidades que hubieren, y los hermanos que han estado ministrando van a seguir ministrando, ¿verdad?, para seguir poniendo por obra esta expresión y esta manifestación del Señor en medio nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por tener a Josie en medio de nosotros. Qué bendición. Yo creo que ya todos le conocen. Josie es una discípula de Misión Cristiana del Calvario en Manzanotal con el pastor Giovanni Castellanos. Así que qué bendición tenerte nuevamente acá con nosotros. Es parte también muy activa ahí de multimedia en los congresos, y también por eso le agradecemos y la bendecimos, porque siempre hay un corazón y una actitud de servir al Señor con todo su corazón. Qué bueno es el Señor. Vamos a traer lo que le pertenece al Señor y así luego estaremos escuchando la palabra del Señor. Así que con gozo, con alegría, bendigamos el nombre del Señor a través de nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias, lo que hemos dispuesto en nuestro corazón, bendecir su nombre. Aleluya. Recuerden que el último domingo de diciembre, que es 28, ¿verdad? ¿Sí? ¿O 28? Tendremos un día de ¿qué? De siembra. Así que vamos a preparar nuestra semilla para que podamos exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también recuerden que la Escritura dice: siembra por la mañana y por la tarde no dejes reposar tu mano, sino que vuelve a sembrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabes si lo uno
si lo primero o lo segundo es lo que te va a producir fruto, o si las dos cosas. La Escritura nos exhorta a ser diligentes en cuanto a nuestra acción de siembra. No solo la actitud, sino el accionar. Yo puedo tener todo el deseo de mi corazón sembrar, pero si no siembro, no cosecho. Para poder cosechar necesito sembrar. Y la Escritura dice: siembra por la mañana tu semilla y por la tarde no dejes reposar tu mano. Pero ¿y por qué otra siembra? Pues porque el Señor nos está llevando a bendición, a prosperidad. Dios quiere bendecir su pueblo, Dios quiere bendecir su iglesia, y Él mismo ha dejado los recursos para poder ser bendecidos. Así que preparemos nuestra semilla para que el último domingo de este mes podamos darla con la actitud correcta también para glorificar el nombre del Señor. Así que recordemos que el Señor es alguien que pone atención al corazón, pero también a la cantidad. Se nos ha enseñado, no importa la cantidad, hermano. Y usted con que sea de todo corazón, hay que entenderlo bien qué significa eso, porque Jesús se paró en el lugar de las ofrendas a ver quién ofrendaba y cuánto. ¿Recuerdan eso? Y dijo: ella dio más que todos. O sea, sí le puso atención a lo que los demás dieron. Entonces, sí, el Señor pone atención en eso. ¿Por qué dijo que la viuda había dado más? Porque de su sustento, dice la Escritura, de todo lo que tenía dio ella. Sin embargo, los demás dieron lo que les sobraba, aunque en cantidad económica era más. Pero sus posibilidades eran mayores y a Dios le habían dado poco. Entonces Dios considera eso. ¿Cuál es tu posibilidad de sembrar? ¿Cuál es tu posibilidad de ofrendar? ¿Cuál es tu capacidad? Depende de la bendición que Él te ha dado. Porque ¿cómo le podemos ocultar al Señor la bendición que hemos recibido de Él? No podemos, ¿no es cierto? El Señor nos provee y dice la Escritura: de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Así que Él sabe cuánto nos provee y sabe cuánto le damos. Entonces, si Él dice: no, a este mi hijo, a esta mi hija los he bendecido bastante, y lo que me dan, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros tengamos la actitud correcta, pero también el accionar correcto para poder recibir esa bendición que Dios tiene para nosotros. Así que yo puedo testificar, dar testimonio de que personalmente, lo puedo decir, mi vida ha cambiado dramáticamente en cuanto a lo financiero desde la primer siembra que el Señor guió en esta nueva etapa de Misión Cristiana del Calvario. Estamos hablando de, ¿quién recuerda cuándo sería la primer siembra que el Señor dio en esta etapa? No estoy diciendo con eso que antes no había sembrado, pero si no estoy mal, hace quizás 1 año y medio, 2 años, sin mucho, ¿verdad? 4 de agosto será. ¿Será que hace 1 año? Bueno, digamos 1 año, 1 año y medio, algo así, no tengo claridad de la fecha. Pero a partir de ese tiempo yo puedo dar testimonio que a nivel personal mi vida, la vida de mi familia ha cambiado drásticamente en cuanto a la provisión de Dios. He visto la bendición de Dios de una manera, pues la había visto todo el tiempo desde niño en nuestro matrimonio de una manera muy linda, pero ahora veo a Dios moviéndose de una manera sorprendente. Siempre de diferentes maneras Dios provee, Dios bendice, pero también porque como familia nos hemos propuesto a sembrar. Hasta mis hijos siembran, hasta ellos apartan su siembra, y no de lo que yo les doy, de lo que Dios los ha bendecido a ellos, y de eso ellos le dan al Señor, y hemos podido experimentar la bendición del Señor en cuanto a la siembra. Así que esta es una excelente oportunidad para poder ser bendecidos. Así que aquí es de aplicar la sabiduría. Dios da la oportunidad y ya de nosotros corresponde ser sabios en aprovecharla correctamente, ¿verdad? Ustedes conocieron
la finca allá donde tuvimos una actividad como iglesia en cierta ocasión. Y recuerdo que en un tiempo como familia nos propusimos a sembrar, pero dijimos, bueno, es nuestra primera vez en la vida que sembramos maíz a nivel familiar, y dijimos, bueno, sembremos tanta cantidad de manzanas, nada más porque no sabemos si esto funciona, si no funciona y cómo nos va a ir. Bueno, cosechamos cierta cantidad. La siguiente ocasión dijimos, no, esto está buenísimo, ahora seamos más inteligentes. Si esto nos produjo, no recuerdo si fueron, no sé, unas 8 manzanas las que se sembraron al principio. Si esto nos produjo cierta cantidad, ahora mejor sembremos 15 manzanas. Y ahora obtuvimos el fruto de 15 manzanas, obviamente. Entonces la multiplicación fue mayor. ¿Por qué? Porque se sembró más. Entonces, si vimos que Dios nos bendice a través de la siembra, seamos sabios en sembrar correctamente para recibir la bendición que Dios quiere darnos. Es que Dios quiere bendecirnos, pero yo puedo detener esa provisión y esa bendición, depende de mi obediencia y de mi actitud. Así que preparémonos, recordemos el servicio del 24 y el servicio del 31. Por favor, máxime el servicio del 31. Muchos casos se dan en que los familiares quieren que estén allá desde las 6 de la tarde, allá compartiendo y hasta las 12 de la noche, ¿verdad? Qué lindo es compartir con la familia, pero testifíquenles a ellos que su prioridad es el Señor. Vengan a la iglesia y después vayan ahí con su familia, si es que así lo han acordado. O si quieren pasar en casa, o si se quieren ir a dormir, pues váyanse a dormir. Pero vengan a adorar y a bendecir el nombre del Señor primero. Y el 31 estaremos celebrando nuestro servicio de fin de año, pero también recibiendo el año nuevo aquí en oración. ¿Qué día cae el 24 del 31? Miércoles. Entonces, por consiguiente, el día jueves obviamente no habrá servicio, ¿verdad? Entonces, prácticamente como que vamos a correr el servicio del jueves para el día miércoles, las 2 semanas. Ok, bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos tienen en su casa el libro Fe de la serie Edificando el Cuerpo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solo 10 tienen ese libro. Les recomiendo que lo lean. Hoy quiero comenzar con el primer capítulo de ese libro. No sé si voy a hablar de los 4 capítulos que hay en este libro, pero realmente el domingo quiero enfocarme en el capítulo 2 del libro de Fe, que tiene que ver con la diferencia de fe y esperanza. Se los estoy diciendo porque qué bueno es si usted en su casa puede leer el libro para que el domingo que hablemos de esto, nuestro entendimiento sea mayor, porque ya sabemos de lo que habla el Señor en este libro. Hemos estado estudiando esto en el adiestramiento y créanme que creo que hemos entrado a una etapa de mejor entendimiento de esto. Esto ya, el Señor lo dio de qué tiempos, pero quizás nuestro entendimiento no estaba tan amplio para entenderlo de una mejor manera como ahora lo estamos entendiendo. Y hay muchas cosas que necesitamos corregir en cuanto a la ejecución de la fe. Y ya se van a dar cuenta, hoy solo quiero sentar la base en el capítulo 1 de este libro, y el domingo vamos a hacer un énfasis muy precioso en cuanto a la diferencia de fe y de esperanza. Es algo que sin duda alguna nos va a confrontar y nos vamos a dar cuenta que hemos estado errados en la aplicación de nuestra fe, según nosotros teniendo fe, y sin duda alguna hemos realmente estado teniendo esperanza y no fe. Pero hoy quiero sentar la base de esto. Abramos las escrituras en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17.
y versículo 28. ¿Y esto qué tiene que ver con fe? Tiene que ver todo. Aunque voy a leer solo la primera parte del versículo. Hechos 17, 28. Porque en Él vivimos y nos movemos. ¿Y qué dice? Y somos. Voy a leer hasta esa parte. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Qué está diciendo la Escritura en esta porción? Quiero escucharles. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué está enfatizando ahí? Él es nuestra vida. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. En Él vivimos, nos movemos y somos. ¿Qué más significa esto? A ver, ustedes son los que tienen la revelación ahí. Yo miro que a Milcar le está bajando ahí la revelación. Él es nuestra vida, nuestra energía y nuestra razón. Todo nuestro ser gira en torno a la vida de Cristo. Por ahí vamos, muy bien. ¿Qué más significa esto? En Él vivimos, nos movemos y somos. Que todo nuestro accionar es bajo su señorío. Muy bien, excelente. Que Cristo es el centro de todo lo que somos, hacemos y, ¿qué dijiste? Proyectamos, ejecutamos, todo. Si se dan cuenta, ¿por qué digo que esto tiene que ver con fe? Porque tenemos que entender que ha habido una aplicación errónea en cuanto a la fe. Mucha iglesia hoy en día tiene su fe, por ejemplo, en aspectos doctrinales, su fe en creencias, su fe en ideologías. Su fe está puesta en un sistema doctrinal. Y entonces, cuando dice, ustedes no sé si han escuchado los famosos credos, no sé si ustedes han escuchado. En muchas, me recuerdo que cuando se puso muy de moda los de las páginas de internet de las iglesias, la mayoría de iglesias ponía dentro de las opciones, tanto en quiénes somos, como conózcanos, contáctenos, lo que sea, ponían nuestro credo. ¿Por qué? Porque a nivel iglesia se ha dado mucho en cuanto, a ver, ¿tú qué crees? Ah, bueno, yo creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, yo creo en esto, yo creo en la sangre de Cristo, yo creo aquí, creo en la sanidad divina, creo, y bueno, no, yo no creo en eso. Yo sí creo en esto, pero en eso sí no. ¿Y usted en qué cree? Ah, bueno, pues nosotros creemos en tales cosas, pero en estas no. Y si se dan cuenta, la iglesia hoy en día gira en torno a sus creencias, en torno a lo que cree, ¿sí o no? Espero darme a entender con esto porque no quiero que malinterpretemos. La Escritura habla de doctrina. El asunto es que el concepto que hoy se maneja de doctrina es diferente al que la Escritura habla de doctrina. Entonces, cuando hablamos de la doctrina que hoy comúnmente usamos o creemos o manejamos ese término respecto a doctrina, es diferente. ¿Por qué? Porque viene hoy un hermano de una iglesia y le pregunta a otro de otra iglesia, ¿y ustedes qué doctrina tienen? ¿Verdad? ¿Y qué responde regularmente la gente? ¿Perdón? Así es. O sea, ¿cuál es su doctrina? ¿Qué más significa? Eso es muy acertado, pero ¿qué más significa eso?
Cuando le dice, a ver, hermana Lucy, ¿cuál es su doctrina? Le pregunta una vecina por ahí. Hermano Edwin, le pregunta un compañero de trabajo, a ver, quiero saber cuál es tu doctrina. ¿Cuál es la doctrina de la iglesia a la que asistís, Eva? ¿Me doy a entender? Eso es lo que regularmente se maneja a nivel iglesia general. En Misión Cristiana del Calvario no manejamos esto, pero es lo que se maneja a nivel general. ¿Cuál es la doctrina de la misión? ¿Cuál es la doctrina de tal iglesia? ¿Verdad? Es que tal misión tiene cierta doctrina. ¿Qué significa eso? ¿Lo qué? ¿Qué es lo que recibís? ¿Qué es lo que te enseñan? Sí, tiene que ver con eso. Eso es una serie de aspectos. Se mueven, creen, actúan en base a lo que ellos creen o entienden. ¿Cuál es el sistema de creencias que tienen? Ahora, ¿qué pueden hacer, qué no pueden hacer en base a su doctrina? Es que mi doctrina no me permite hacer eso, dice alguien, ¿verdad? Es que así es. Entonces, doctrina le llamamos a este tipo de aspectos, ¿verdad? No, es que mi doctrina no cree en el hablar en lenguas, aunque la Escritura hable de hablar en lenguas, pues. Es que en mi doctrina no creemos en el bautismo con el Espíritu Santo, aunque la Escritura hable del bautismo con el Espíritu Santo. O sea, estoy haciendo un énfasis aquí porque la iglesia hoy en día tiene su fe puesta en doctrinas. Ahora, entendamos bien el concepto tradicional que hoy se utiliza de doctrina. Regularmente doctrina se refiere hoy en día en la terminología cotidiana a nivel evangélico, religioso, como querramos decir. Doctrina significa lo que yo o lo que mi iglesia o lo que mi organización determinó creer. Lo que mis autoridades determinaron un día, se sentaron a creer. Bueno, ¿qué piensan del Espíritu Santo? No, a mí me parece que no. ¿Por qué? No, porque y encuentran sus fundamentos, es cierto. Entonces, nosotros no creemos en el Espíritu Santo. Ok, nosotros no creemos en la sanidad divina, dicen otros. Nosotros no. Entonces, ¿realmente la doctrina en qué está basada? ¿Qué origina la doctrina? Estoy hablando de la doctrina bajo el contexto, ¿cómo se le dice? Cotidiano, común, tradicional que se utiliza hoy en día, no el que la Escritura habla. Entonces, ¿qué es lo que origina una doctrina? Creencia de una persona. Entonces, la doctrina tradicional, ¿en dónde radica? En mi decisión de qué creo y qué no creo. Yo creo en esto, yo no creo en esto. ¿Ustedes en qué creen? Nosotros sí creemos en aquello. No, nosotros no creemos en eso. Si se dan cuenta, la doctrina tradicionalmente se origina en el ser humano, en lo que yo decido, entiendo creer nada más, lo diga o no lo diga la Escritura. Hoy en día muchos están en contra de los 5 ministerios, y que apóstoles no, y que profetas no, y que, bueno, aunque la Escritura dice que fueron dadas hasta que alcancemos la plenitud de Cristo. ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque hoy mucho cristiano tiene su fe puesta en su doctrina. Cuando nosotros como Misión Cristiana del Calvario hablamos de doctrina, hablamos de una persona. Nuestra doctrina es una persona. Nuestra doctrina es Cristo, porque creemos en Cristo, creemos en lo que Cristo dice, creemos en lo que Cristo hace y creemos en lo que Cristo nos mandó a hacer. Punto. Me parezca o no me parezca, me quepa en mi lógica o no me quepa en mi lógica. ¿Me doy a entender? Si Cristo dice, hay que hacerlo. Si Cristo envía, hay que obedecerlo. Si Cristo enseña, hay que ejecutarlo. ¿Por qué Él lo dice?
no, pero ¿qué querrá decir el Señor aquí? Dicen hoy en día los teólogos, ¿verdad? No, a nosotros no, porque miren, encontrémosle este otro versículo, encontrémosle otro, y entonces no me parece, yo no estoy de acuerdo con esto, no creo que eso sea así, y determinan creer en algo, aunque la Escritura diga lo contrario. Lo tremendo de poner mi fe en una doctrina, en una creencia, en una ideología, es que el problema es que a veces esas doctrinas cambian, se modifican, se revisan y ahora se ajustan, ¿verdad? Mientras que la persona de Cristo nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sin embargo, cuando nuestra fe está puesta en un sistema doctrinal, cuando nuestra fe está puesta en ideologías, en sistemas puestos por la organización, por la directiva de la iglesia, cuando nuestra fe está puesta en determinaciones humanas, el problema es que llega el momento donde decimos, no, es cierto, estábamos equivocados en esto, cambiemos. ¿Y la fe entonces qué pasó? Viene a ser afectada, ¿por qué? Porque ahora se revisó la doctrina y es cierto, pues tenían toda la razón, estábamos equivocados. Y ahí es el problema donde la iglesia hoy es muy débil, porque ha puesto su doctrina en aspectos que se originan en la persona, en el ser humano. Determinaciones, decisiones, conceptos, ideologías, visiones, hasta en profecías. Las profecías, obviamente hay fuera de orden, pero hablemos dentro del diseño, son de Dios, ¿verdad? Estamos hablando dentro del diseño. Un profeta que es de Dios y que da una profecía que es de Dios. Porque hay profetas falsos, hay profetas verdaderos, pero que también dan profecías falsas. Así que esto es un relajo, ¿verdad? Pero tenemos que entender que hay profetas de Dios y que dan profecías que vienen de la boca de Dios. Entonces, necesitamos creer en esto, pero tampoco nuestra fe debe estar en una profecía, sino en la persona de Cristo. He conocido muchos casos de personas que el Señor les habla a través de un profeta y la profecía viene de Dios. La profecía es genuina. Y el Señor les habla y les da directrices y les dice algo que van a hacer o que Dios va a hacer en ellos. Pero regularmente toda directriz, toda bendición y toda voluntad de Dios lleva una demanda para nosotros. Si vemos en la Escritura, así es. Y entonces viene la gente y pone su fe en esa profecía. Y se aferran a esa profecía, pero se olvidan muchas veces de los mandatos de Dios. Y cuando no se cumple la profecía, no porque haya sido falsa, sino porque ellos no obedecieron, porque ellos no ejecutaron como debían ejecutar, porque ellos malinterpretaron la profecía, porque ellos la entendieron de una manera diferente, como sea. Y entonces cuando esa profecía no se cumple, falló su fe. Se alejan del Señor. Es que Dios me habló y no cumplió. Y es que no se cumplió lo que me dijeron los profetas. Y es que no sucedió. Entonces se van al mundo, se alejan del Señor, se enfrían en su relación con Cristo. ¿Por qué todo esto? Porque su fe ha estado puesta en profecías, en doctrinas, en sistemas, pero no en la persona de Cristo. Cuando la Escritura dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, ese debería ser el sentir de todo cristiano, de todo hijo de Dios, donde Cristo sea el centro de su vida. ¿Esto qué significa? Que es Cristo el que va a determinar sus acciones, es Cristo el que va a marcar su estilo de vida, es Cristo el que va a determinar lo que deben y no deben hacer.
Recuerdan que uno de estos domingos estaba hablando acerca del trabajo y que cómo es que nosotros, o regularmente se da esto a nivel general, que toda nuestra vida gira en torno al trabajo. Pónganse a pensar, ¿qué es lo principal en la vida hoy de las personas? Su trabajo. De eso se origina todo, ¿sí o no? Es que depende de eso, es el tipo de casa que tengo. Depende de eso, es el tipo de, ¿qué? De carro que tengo. Depende de eso, es el tipo de, ¿qué? Estilo de vida que yo puedo realizar. Depende del trabajo, es el tiempo que yo tengo para servir y no servir a Dios. Si se dan cuenta, si analizamos bien, hoy en día uno de los grandes errores en la vida de todo el mundo, pero especialmente de los cristianos, es que el centro de nuestra vida es el trabajo. Y de eso radica todo. Depende de eso mis decisiones, depende de eso mis acciones. O sea, lo que realmente está gobernando mi vida es el trabajo. Ponía el ejemplo el domingo cuando hablaba de esto. Por ejemplo, muchos se les habla en las iglesias y hermanos, los esperamos en el Congreso. Ay, hermano, pero es que yo trabajo. ¿Qué están diciendo con eso? El trabajo me dice, no puede decir. Entonces la prioridad es mi trabajo. Ah, ¿quién le está diciendo? El Espíritu Santo lo está convocando a ir a escuchar su voz. Pero el trabajo le dice, ¿querés comer? Tienes que ir a trabajar. Entonces, ¿quién realmente está gobernando su vida? Son tremendos ustedes. Nadie responde, ¿ya se dieron cuenta? Nadie me está contestando. Pero me respondan o no me respondan, de todos modos, esto es una realidad que hemos estado viviendo equivocadamente. Ahora miren, es algo que el Espíritu Santo nos está llevando. Ya empezó, todavía no hemos llegado. Pero cuando Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. ¿De qué cosas está hablando en los versículos anteriores? Está hablando de casa, está hablando de ropa, está hablando de comida. Todo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os van a venir por añadidura. Ustedes dedíquense a mi reino y yo me dedico a sus cosas materiales. Eso está diciendo el Señor. Ahí es Cristo el centro de todo, y esto es Dios el que se encarga de nosotros. El problema de la iglesia es que nosotros nos estamos encargando de las cosas que Él prometió encargarse. Y estamos descuidando las cosas que Él nos ha mandado que nos encargamos. No sé si lo dije bien. ¿Sí? ¿Se entendió? Porque cada vez los ojos están más grandes hoy. No sé qué está pasando. No sé si a mí me está afectando la iluminación o porque cada vez les miro los ojos más grandes. El Señor, en otras palabras, nos está diciendo, yo me encargo de su alimento. Miren cómo tengo a las flores, dice. Miren cómo tengo a las flores. Ellas se visten tan hermoso. ¿Ustedes no son más valiosos que eso? O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Yo me encargo de todas estas cosas, tú encárgate de mi reino. Pero nosotros decidimos encargarnos de lo que Él ofreció encargarse. Y estamos tan ocupados encargándonos de lo que Él prometió encargarse, que se nos olvida y no tenemos tiempo de ejecutar lo que sí nos encargó hacer. ¿Por qué? Porque el trabajo se ha convertido en el centro de nuestra vida. ¿Por qué viene una determinación de qué carrera seguir? ¿Por qué se mete alguien
a medicina. Porque puede llegar a tener un muy buen salario. ¿Por qué claro, le gusta también eso, ¿verdad? ¿Por qué se mete alguien a ingeniería, por ejemplo? ¿Por qué se mete alguien a qué? A licenciatura en qué? Ahí está. O sea, ¿cuál es el sueño de que yo me metí a la carrera de leyes, a la carrera de publicidad, a la carrera de qué? De ingeniería, a la carrera de medicina, a la carrera de arquitectura, cualquiera? ¿Cuál es el sueño? La remuneración. Pero qué lindo es si yo voy a escoger una carrera porque Dios me envió a esa carrera, porque a través de esa carrera yo voy a cumplir su propósito en esta tierra. Que mi sueño sea cumplir el propósito de Dios. Y si Dios, para que yo cumpla ese propósito, quiere que me meta a una carrera, gloria a Dios. Que el trabajo sea para cumplir el propósito de Dios. Entonces, no es el trabajo el que debe gobernarme, es Cristo el que debe gobernarme. Entonces, ¿cuál es el punto aquí, hermanos? Si en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos, está hablando la Escritura de que Cristo es totalmente el centro de nuestra vida. Él decide qué haces y Él decide qué no haces. Él decide todas las cosas. Él es nuestra vida, Él es nuestro accionar, Él es nuestra vida en todo sentido. Esto requiere de una iglesia que entienda claramente cuál es la esencia y el enfoque verdadero de la fe. Estoy sentando esto como precedente porque el domingo vamos a hablar ya de una fe en cuanto a la aplicación de recibir lo que Dios ya ha hecho. Pero primero necesitamos entender este otro aspecto de fe, que es mi fe en quién, en qué, en dónde ha estado depositada nuestra fe. Uno de los grandes errores del cristiano es que su fe está en el cheque de fin de mes y no en Dios. Creo que conté una vez esta experiencia que nos tocó vivir con Mari recién casados. Pues yo me crié en una familia donde aprendimos a vivir en fe en el Señor, dependiendo de Dios y viendo la bendición de Dios de muchas maneras. Sin embargo, Mari se crió en una familia muy productiva, estudiosa, trabajadora, empresaria, etc. Entonces, su provisión, lo que ella aprendió fue que la provisión venía, pues que el trabajo era que determinaba todo. Bueno, ella empezó a trabajar en una empresa donde tenía un excelente sueldo, excelente sueldo. Sin embargo, pues como siempre, ¿verdad? Por mejor sueldo que uno tenga en esta vida, nunca alcanza, ¿verdad? ¿No es cierto? Por sea el mejor sueldo, de todos modos no alcanza. Porque entre más dinero, más cosas que gastar hay. Y ese es diría Salomón, vanidad de vanidades. Porque así es la vida. Es que si yo ganara unos 2,000 más, ahí estuvo todo. ¿Qué? Lo mismo va a hacer. Aunque ganes 7,000 más, de todos modos no te va a alcanzar. Eso así es vanidad de vanidades. Ahora, en determinado momento de cuando estábamos en esta situación, viene el Señor y nos habló de que Mari dejara el trabajo y se viniera a trabajar como secretaria del apóstol. El problema era que la misión no tenía la capacidad de pagarle el sueldo que en esta empresa le estaban pagando. Aquí ni siquiera llegaba a la mitad del sueldo que ella estaba recibiendo, ni siquiera a la mitad. Y ella me dice, ¿qué hago?
si este sueldo que recibo acá no me alcanza, ¿cómo me va a alcanzar este? Le dije, vas a ver que te va a abundar más. Y se me quedó viendo así como que, ¿me estás cuenteando qué, verdad? ¿Cómo así? Este te va a abundar más. No, hombre, pero es que no encaja, pues. Lo voy a decir de esta manera. Si 100 no alcanza, ¿cómo va a alcanzar 45? ¿Verdad? Eso no encaja. Y es la misma mentalidad de la iglesia. Si 100 no alcanza, ¿cómo va a alcanzar 90 cuando dé el diezmo? Y por eso es que muchos no diezman, porque no les va a alcanzar. Si no les alcanza el sueldo completo, mucho menos sacando el 10%. Y ese es un error garrafal en la vida de la iglesia. Y ella me decía, pero ¿cómo va a ser? Vas a ver, Dios va a ser tu bendición. Es que no es el cheque que recibís tu bendición, es Dios tu provisión. Pero ¿cómo así? Pero es que eso es lo que yo recibo, Dios me bendice a través de eso. Sí, pero Dios no está limitado al cheque. Tú lo estás limitando al cheque. Cuando pones tu fe en el cheque de fin de mes, tú limitas la provisión de Dios al cheque de fin de mes. Bueno, después de tanto estar hablando, y ella dijo, yo le creo a Dios. Renunció al trabajo, hasta le ofrecieron subirle al sueldo con tal de que se quedara, pero ella estaba determinada en obedecer lo que el Señor le estaba diciendo. Se vino. Como a los, no sé, quizás 4 meses, 5 meses después de esa decisión, íbamos en el carro, recuerdo, y me dice un día, mira, me dijo, no entiendo cómo pasa, pero ahora hasta me sobra. Ahora me abunda más este dinero que antes, que ganaba más del doble. Es que no es el cheque, es la bendición de Dios. Sé que a algunos les estoy hablando en chino por la cara que me están haciendo. Este es el puro don de sospecha, dijo el apóstol, ¿verdad? Pareciera como que estoy hablando en chino. Hermanos, cuando nuestra fe está puesta en el cheque, yo limito la provisión de Dios. Aunque tú ahorita digas, pero ¿cómo así? Si eso es lo que recibo, pues, ¿de dónde más va a venir bendición? Yo recibo una ayuda de parte de la misión, no de la sede, mensual, que quizás represente el 20% de mi gasto mensual. Y eso es todo lo que yo recibo. Pero yo no dependo de ese cheque. Si yo dependiera de ese cheque, olvídense, hermanos. Ni para las tortillas, de verdad. Con ese cheque no me alcanza ni para pagar el colegio de los nenes, ni luz, agua y teléfono y todo lo que hay que pagar. Si yo dependiera de eso. Pero entendí que mi bendición no es una ayuda. Mi bendición viene de Dios. Y entonces viene Dios, no me pregunten cómo, hermano, porque ni yo lo puedo explicar. Pero viene Dios y de diferentes maneras empieza a abrir puertas y te empieza a proveer. Te bendice de acá, te abre una puerta y te prospera por otro lado. Te abre otra puerta y siempre es diferente. Yo no me puedo aferrar, no puedo poner mi fe en una cosa determinada, porque si no, limito mi bendición. Porque la fe debe estar puesta en Cristo, no en un cheque, no en una persona, que de repente una persona te dio una ayuda. Y ya rápido ponemos, oye, ojalá que el otro mes este hermanito se acuerde, ¿verdad? De la bendición que fue para mi vida. Y volvemos a poner nuestra fe en esa persona, en vez de ponerla en Dios. Pon tu fe en Dios y las bendiciones te van a caer por donde quiera. Sentado en un restaurante te va a caer la bendición, de verdad, literalmente. Se los digo porque así vivimos nosotros. Vamos en algún lado y nos encontramos, hermanos, Dios les bendiga. Miren, Dios puso en mi corazón bendecirlos con esto. Sentado está uno, porque es Dios el que provee.
Pero cuando tu fe la pones en el cheque de ¿qué? De 6,000, de 4,000, de 5,000, de 7,000, qué sé yo, el cheque. Cuando tu fe la pones en ese cheque y dejas de tener tu fe en Cristo, entonces te empiezas a hundir. Quizás das un primer paso, pero el segundo te hundes, porque tu fe no está puesta en Dios. El énfasis de la fe en cuanto a lo económico no es un cheque, no es un trabajo, sino es Cristo. El énfasis de la salvación no está en la doctrina de una organización, sino está en Cristo. No es la doctrina de una iglesia la que te va a hacer salvo, es la fe en Cristo la que te hace salvo. ¿Me doy a entender? Es Cristo el centro de todo. Por eso en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Es Cristo el centro de todo. Por eso me encanta esta cita que hemos mencionado tanto. Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok, ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. O sea, ya no estoy gobernando yo, es Cristo expresándose a través de mí. Pero mientras vivo en este cuerpo humano, en este cuerpo físico, en esta tierra, lo estoy viviendo con mi fe puesta ¿en quién? ¿En quién dice ahí? Híjoles, nadie tiene la cita. Gálatas 2:20. ¿En quién? En el Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nuestra fe debe estar basada en la persona de Cristo, no en las creencias de una iglesia, no en el trabajo, ni en el cheque de fin de mes o de cada 15, qué sé yo. Nuestra fe debe estar basada en la persona de Cristo. Gracias por ese amén. Nuestra fe debe estar basada en la persona de Cristo, no en cosas. Aunque, escuche bien, aunque Dios use esas cosas para bendecirnos. Es que Dios usa ese cheque para bendecirte, hermano. Dios usa ese trabajo para bendecirte. Pero no es el trabajo que te está bendiciendo, es Dios a través de ese trabajo. Que el trabajo es bendición, sí, pero es Dios bendiciéndote a través de ese trabajo. Es Dios bendiciéndote a través de ese cheque. Pero es Él, es su provisión, es su bendición. La salvación depende tanto de nuestra fe que miren lo que dice la Escritura. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois, ¿qué? Salvos por medio. Este es el instrumento. Ok, la salvación viene por gracia. ¿Qué significa eso? Como un regalo. Terminemos de leerlo para entender bien completo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ok, ustedes han ido a funerales donde la persona quizás no reconoció el señorío de Cristo, quizás pues se fue sin el Señor, y está la familia, ay, es que tan lindo es. Ya está en la presencia del Señor, porque miren cómo ayudaba a su vecino. Miren, él en su trabajo siempre fue buen trabajador. Él, mire, era una excelente persona, siempre tan alegre. Él contagiaba a todo mundo con su alegría. ¿Han escuchado cosas similares? Y creen que por las cosas que esta persona hizo, obtuvo salvación. La salvación no se obtiene por eso. La salvación se obtiene, ¿por qué dice ahí?
No. ¿Cuál es el instrumento? O sea, por gracia sois salvos. O sea, no porque hayamos hecho algo, no porque lo merezcamos, es porque sencillamente a Dios le plació darnos ese hermoso regalo de salvación. No nos costó nada a nosotros, le costó a Él. Por eso es que es por gracia. No es por obras para que nadie se gloríe. No es que yo me la gané ustedes. Miren cómo he trabajado para ganar. No, nadie se la gana. Es por gracia. Pero, ¿cuál es el instrumento para obtenerla? La fe. La fe, por medio de la fe. Ese por medio de la fe significa que la fe es el instrumento para obtener salvación, no mis acciones. Mis acciones lo que sí hacen es revelar mi accionar de hijo de Dios, mi actitud, mi carácter de Cristo. Mis acciones sí van a revelar y van a testificar de que soy un hijo de Dios. Voy a predicar a través de mis acciones, pero mis acciones no me dan la salvación. La salvación me lo da la fe en Cristo. Jesús en Juan capítulo 6 versículo 47 lo dijo de otra manera. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, ¿en dónde debe estar radicada la fe? ¿Cuál debe ser el origen? ¿Dónde debe estar enfatizada la fe? En la persona de Cristo. Es en Él en que nosotros debemos confiar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, hay una serie de cosas en las que esto nos edifica y nos corrige. Pero estamos entrando en una etapa de manifestación del poder de Dios, donde estamos orando por enfermos. Claro, Dios ha hecho su obra de muchas maneras, pero estamos en esta nueva etapa. Ahora, el problema es que cuando yo veo que, ay Dios, el Señor cómo ha usado a Jonathan, es que a él lo ha usado. Entonces, viene el hermano Roberto y quiere orar por mí. No, mejor voy a ir con el hermano Jonathan que ore por mí. El problema es cuando yo ya cambio mi punto de enfoque de fe. Entonces mi fe está puesta en Él, no en Cristo. Definitivamente que va a ser muy precioso que, por ejemplo, la fe de Jonathan lo esté llevando a la expresión de la manifestación del poder de Dios, y que quizás la fe de otra persona no, porque no tiene fe, y ahí pues es diferente. El asunto es que quizás los dos tienen la misma fe, pero yo deposito mi fe en la persona, y ahí empezamos a fallar. El problema de la iglesia es cuando empezamos a poner nuestra fe en el hombre, en el ser humano, en el siervo de Dios, en el ungido de Jehová. Mi fe está en Él, yo tengo mi certeza, mi confianza en Él. No, nuestra fe debe estar en Cristo, que usa al siervo de Dios, que usa al hermano fulano, a la hermana sutana, es otra cosa. Pero nuestra fe está basada en la persona de Cristo. Y ahí es donde debe, ¿cómo se dice? Originar todo lo que tiene que ver con fe. Aunque vamos a estar hablando de fe aplicada en diferentes aspectos, pero de nada sirve entender eso si no entendemos el punto que es central, verdaderamente importante de la fe, que es la persona de Cristo. Él es en quien nosotros debemos depositar nuestra confianza. Ahora, ¿recuerdan ustedes que el apóstol Pablo también en Filipenses capítulo 1, versículo 21, dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es? ¿Alguien lo sabe? Ganancia. Es interesante lo que
el apóstol Pablo dice aquí: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar ¿con quién? Con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Por eso es que él entendía que la muerte era ganancia, porque ya iba a estar con el Señor. ¿Cómo no iba a ser mejor eso? Mientras que para el ser humano la muerte es lo peor. Ahí fue el acabose de todo, donde ya no hay solución. Cuando la persona que está dentro del diseño y con el entendimiento correcto, la muerte es el mejor regalo de toda la vida. Porque todo por lo que anhelaste a través de la muerte, lo obtienes en la presencia del Señor. Todo. Allá lo vas a ver cara a cara. Allá no hay dolor, allá no hay padecimientos. Allá está Él. Vas a verlo cara a cara, vas a platicar con Él, van a andar juntos. ¿Cómo no puede ser mejor la muerte? Ay, no, pero es que la muerte es lo peor que le puede pasar al hombre. Sin duda alguna es lo mejor que le puede pasar a alguien, en Cristo. Ahora, fuera de Cristo es la catástrofe más grande que le puede pasar a una persona, porque ahí sí ya no hay solución. La decisión se toma aquí en vida, no después de muerto, cuando realmente él encare la realidad que nunca quiso creer aquí en la tierra. Era cierto esto del infierno, ustedes. ¿Y ahora qué? Si se dan cuenta, el apóstol Pablo tiene un entendimiento muy claro. ¿Por qué? Porque su fe está puesta en Cristo. Y como su fe está puesta en Cristo, toda su vida gira en torno a la persona de Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque se va con Cristo. Entonces tanto la vida como la muerte para él significaba la misma palabra: Cristo. Vivir, Cristo. Morir, Cristo. Si vivo, vivo en Cristo y vivo para Cristo. Y si muero, me voy con Cristo. ¿Me doy a entender? Para él todo iba enfocado en la persona de Cristo. No en sus éxitos, no en sus logros, no en la cantidad de iglesias que había abierto, no estoy en contra de eso. No en su fama ministerial, que definitivamente la alcanzó. O sea, gloria a Dios por ese tipo de cosas, pero él no estaba enfatizado en eso. Eso no era la prioridad de su vida. La prioridad de su vida era la persona de Cristo. Mis hermanos, si algo es fundamental e importante, es que desarrollemos nuestra fe en la persona de Cristo. No en creer o en tener fe en que existe, sino depositar nuestra confianza en Él. Fe significa plena confianza, plena certeza en Él. Cuando confías en Él, entonces eres capaz de dar el paso cuando Él te dice que lo des. Pero cuando no confías, es que saber si va a resultar, saber si, es que no sé si animarme, es que no sé si, ¿por qué? Cuando una persona te dice: mira, vení, hagamos tal negocio, hagamos tal intento, vamos a, es que no sé si confiar en aquel, ¿verdad? Porque no sé si. ¿Por qué no confías? ¿Por qué no lo haces? Por la falta de confianza. Y saben que la iglesia está paralizada por su falta de confianza en el Señor. Porque la iglesia muchas veces no confía en el Señor. Los mismos discípulos de Cristo no confían en sus palabras, en sus enseñanzas. Necesito tener fe a su palabra, fe a su revelación, fe a sus enseñanzas. Viene Jesús y está hablando que Él es el pan de vida,
Y todos los discípulos, dice que se asombraron ahí. Y dice la Escritura que a partir de eso, muchos dejaron de seguir a Cristo, dejaron de ser sus discípulos. Entonces viene Jesús y se voltea con los 12 y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? ¿A ustedes también les ofende esta palabra? Y me encanta la expresión de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro había entendido que él era el Cristo, porque le dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren qué entendimiento el que tenía él. ¿Por qué? Porque aprendía a conocerla. Entra el apóstol Pablo en Atenas, y Atenas era un lugar sumamente religioso, ídolos por todos lados. El ídolo fulano, el ídolo sutano, el mengano, el perencejo, ahí estaban todos. Y de repente había un ídolo que tenía un rótulo que decía: al Dios no conocido. No lo conocían, pero lo adoraban. Así eran. Ridículos esos atenienses, ¿verdad? ¿Y saben qué es el problema? Que a veces nosotros adoramos a Dios sin conocerlo. Y viene Pablo y entra a esa ciudad y les dice: miren, este Dios, el que ustedes adoran sin conocerle, es el que yo les vengo a predicar, porque yo sí lo conozco. Y si algo la iglesia necesita es conocer a Dios. Cuando lo conozco, confío en Él. Miren la seguridad, hablaba el domingo, la seguridad de un Pedro y un Juan diciéndole al cojo de nacimiento: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y lo levantan ahí. Esa seguridad vino producto de ¿qué? De que en su discipulado con Cristo aprendieron a conocerlo. Y cuando lo conocieron, aprendieron a creer en Él. Tenían fe en el poder de Cristo porque lo conocían. Y la iglesia debe desarrollar su fe. ¿Cómo? La fe no te va a venir así de chiripazo. Señor, dame hoy una triple unción de fe. Aparte es el don de fe, pero aparte es la fe que como hijos de Dios desarrollamos porque le conocemos, porque confiamos en Él. Y estamos seguros de que Él falla, ¿verdad? Amén. No, dije que Él falla. Y entonces, como creemos que Él puede fallar, es que no me atrevo. No sé si orar por el enfermo porque saber si lo va a sanar. No sé si hablarle de Cristo porque saber si lo va a salvar. No sé si tirarme al negocio que Dios me dijo porque saber si me va a prosperar. No sé si... Pareciera que habláramos de un Dios que falla. Ahora, ¿Dios falla o no falla? Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Es fiel o no es fiel? ¿Seguros? Entonces, ¿por qué dudamos cuando pedimos? Señor, ¿y por qué? Señor, ¿y cuándo? Señor, saber si... Eso es que dudamos de Él. Es porque no tenemos el concepto de su fidelidad, pero no le hemos conocido que es fiel. Miren, hermanos, ustedes pueden conocer al primo, al hermano, al esposo, la esposa, al hijo, la hija, al papá, la mamá, quien sea. Y dicen: no, ese mi papá es fiel a ustedes. No, él no nos falla. Mi mamá, qué fiel. Mis hijos son fieles, qué sé yo. Pero ese nivel de fidelidad que tú conoces ni siquiera se compara al nivel de fidelidad de Dios. Y si aprendemos a confiar en aquellos que amamos, porque nos han evidenciado que podemos confiar en ellos, ¿cuánto más tenemos que aprender a confiar y a tener fe en el Señor cuando toda la vida nos ha evidenciado? Es más, toda la eternidad nos ha evidenciado que jamás ha fallado ni una vez. Ni una vez ha fallado.
Lo que anunció siglos atrás, no fue semana y media atrás, siglos atrás, lo cumplió cuando dijo que lo iba a cumplir. Lo que Jesús en los 3 años y medio de discipulado con sus seguidores les anunció que iba a padecer, lo cumplió al pie de la letra. Jamás falla Él lo que Él dice. Si dice que te quiere bendecir, te va a bendecir. Pero tu fe es importante. Si dice que te quiere usar, es porque te va a usar. Pero tu fe para dejarte usar es importante. Necesitamos desarrollar nuestra fe y nuestra confianza en Él. No en doctrina, no en sistemas, no en creencias, sino en la persona de Cristo Jesús. Pongámonos en pie, por favor. Seamos sinceros. Aunque ahorita hablamos una mínima parte de lo que es fe, fe todavía es mucho más. Pero al menos en esta pequeña porción de lo que hoy hablamos, ¿no es cierto que hemos estado fallando en nuestra fe? Espérense el domingo. A mí me tiene preocupado ese libro. Estaba pensando sugerirle al apóstol si lo sacamos del modelo a seguir, porque mire, hermanos, nos está pegando una corregida tremenda. Pero tan hermoso el Espíritu Santo, porque entonces entendemos con razón, no hemos visto muchas cosas. Cuando Dios promete algo y no sucede, ¿cuál es nuestra oración? Señor, no cumpliste. Señor, ¿y por qué fallaste? Señor, ¿y por qué no? ¿Verdad? Hermanos, Dios no falla. Y si Él no falla, entonces ¿dónde estuvo el clavo? ¿O se lo ponemos al Señor? Es que no se puede, Él no falla, hermanos. Entonces el problema está en la iglesia, porque no hemos aprendido a ejecutar nuestra fe correctamente. Esto, si lo entendemos y aplicamos correctamente, se los garantizo, de parte del Señor, nos puede cambiar dramáticamente nuestra vida en Cristo. Dramáticamente, en todos los aspectos. Si entendemos esto, no solo lo que hoy hablamos, sino lo que el Señor nos va a seguir hablando. Si entendemos y aplicamos correctamente la fe, 100% seguro que nos cambia la vida. Ministerialmente, financieramente, a nivel familiar, en todo aspecto nos cambia la vida. Porque entonces vamos a ver muchas cosas que no las hemos podido alcanzar, no porque Dios no haya querido, no porque Dios no haya podido, no porque mucho menos porque Dios ha estado muy ocupado, sino porque no hemos aplicado correctamente nuestra fe, o hemos puesto nuestra fe en las cosas erróneas. Deja de poner tu fe en las cosas que no son Cristo. Si tienes tu fe en Él, lo tienes todo. Esther tenía la oportunidad más grandiosa de su vida. Le dice el rey: pide lo que quieras. Ahorita, pedí lo que querrás. Hasta la mitad de todo mi reino te puedo dar si me lo pedís ahorita. Ay, Señor bendito. Esa era la oportunidad del millón. Pedí lo que querrás. Y miren, hermano, eso no era un dicho así de por costumbre. Si el rey decía eso, lo tenía que cumplir. Hasta la mitad de mi reino te doy. ¿Qué quieres? Quiero estar contigo, le dijo.
regálame otra noche, te voy a preparar otra fiesta. Esther fue muy inteligente. Si tenía al rey, lo tenía todo. Pero si solo le hacía una petición, obtenía lo que pedía. Pero teniendo al rey, lo tenía todo. Cuando tú has puesto tu fe en los diferentes aspectos, en el sueldo, en el trabajo, en la profesión, en esto, en lo otro, has tenido eso, punto. Pero cuando aprendas a poner tu fe en Cristo, lo vas a tener todo. Todo. Y eso es lo que Dios quiere cambiar en medio de nosotros. Misión Cristiana del Calvario, tanto aquí en la sede central como los que nos están viendo por internet. Es tiempo de cambiar nuestro nivel de fe y nuestra ubicación en la fe y aplicarla correctamente para la manifestación gloriosa del Señor en nuestras vidas. Padre glorioso, te alabamos y te bendecimos por lo que tu Espíritu Santo está haciendo en medio de nosotros. Es el tiempo de una corrección dramática en la aplicación y en el entendimiento de nuestra fe en Cristo. Padre, hoy en el nombre de Jesús nos sometemos a esa obra que el Espíritu Santo fue enviado a hacer en Misión Cristiana del Calvario. A cambiar nuestra aplicación y entendimiento de fe. En el nombre de Jesús, para que nuestra fe esté puesta en Cristo y que Él sea nuestra vida, que Él sea el centro de todo y que nosotros también podamos decir, como Lucas escribió en Hechos, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Que podamos decir como el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Filipos: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tanto la vida como la muerte eran Cristo lo que importaba. Era Cristo lo que lo movía. Era Cristo el centro de toda su vida. En el nombre de Jesús, Señor, que como sede central y como Misión Cristiana del Calvario podamos ponerte a ti verdaderamente como el centro de toda nuestra vida. Que todo lo que somos gire en torno a tu persona. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias y te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este servicio. Te adoramos y te glorificamos por la hermosa oportunidad que nos das de que juntos podamos exaltar tu nombre, al único que es digno de recibir la gloria y la honra. Gracias por tu palabra y gracias por lo que tu Espíritu Santo está haciendo con esa palabra que fue enviada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te alabamos y te glorificamos, Señor, con todo nuestro corazón. Amén. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, vayan con la paz y la bendición de Dios sobre sus vidas. Dios les bendiga. Where you go, I go. You say, I say. And what you pray, I pray. And what you pray, I pray. Where you go, I go. You say, I say. And what you pray, I pray. And what you pray, I pray.